Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que lleva por nombre One, Él nos oye, un lugar en donde estamos convencidos y seguros de que Dios nos escucha. Y para confirmar esta idea, hoy tenemos a una invitada que voy a presentar en un momento más, pero antes necesito recordarles que si no están suscritos todavía al canal de YouTube, este es el momento. Suscríbanse para que cada que salga un episodio nuevo, inmediatamente les pueda aparecer y puedan venir a escuchar las historias que compartimos. Si a ti te gusta más escuchar solo el audio, bueno, estamos también en Spotify, estamos en Apple Podcast. También ve y suscríbete a estos canales para que también puedas tener acceso a cada episodio todos los viernes, que es cuando normalmente subimos los episodios en este podcast. Y bueno, estamos en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Estamos como Juan, Él nos oye. También ve y síguenos y comparte cada uno de los contenidos que día a día estamos por ahí poniendo a disposición de todas las personas. Creemos de verdad que las historias que se han contado y las que se van a contar pueden ser de mucha bendición. Así que ayúdanos para que puedan llegar a más personas. Y una vez dicho eso, ahora sí, permítanme ir con quien es nuestra invitada en esta ocasión. Jimena, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno, Jimena, gracias por aceptar la invitación de estar hoy con nosotros. Para quien no te conoce tanto, tal vez, que tal vez te está viendo por primera vez, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, etcétera. Hola, mi nombre es Jimena Denise, soy estudiante de la Universidad de Montemorelos, soy de Tapachula, de Chiapas, de la frontera prácticamente. Ok, Pues en esta ocasión, pues nos encontramos aquí en Ensenada. Como estudiantes, pues vamos a diferentes lugares y pues ahora nos toca estar por acá. muy bien. Y vas a estar aquí un mesecito, ¿verdad? Sí, más o menos, como un mes y medio. Así que si alguien está viendo esto y está en Ensenada y le interesa platicar con Jimena, pues escríbanos, ¿verdad? Ella trae algunas Ujú. cositas que pueden ser de mucha utilidad, ¿no? Sí, así Así es. que bueno, en fin. Jimena, pues te agradezco que hayas aceptado la invitación, ¿verdad? Para venir a compartirnos pues una historia que creo que va a ser de mucha bendición, como ya mencioné. Y te pongo en contexto, ¿no? Bueno, Ujú. ya nos hablaste ahorita de algunas cosas que creo que van a estar involucradas en la plática, pero normalmente iniciamos la conversación con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿cuál fue el primer momento o el momento más significativo en el que tú te diste cuenta que Dios te escuchaba? Ok, creo que el momento fue cuando era niña, porque, bueno, mi familia pasó una crisis muy fuerte, ¿Ok? entonces mis papás se separaron cuando yo era niña, entonces a raíz de eso, pues todo el sistema familiar cambió. Pues como todo niño, ¿verdad? Cuando hay algún problema en la familia y va a la iglesia, toma eso de decir, bueno, pues piden peticiones y tú pides, ¿no? De que no, pues que se solucione. Y estás constantemente. Pero llegó un punto en el que yo decía, bueno, Señor, tanto tiempo llevo orando por eso y veo que nada ha cambiado. Y llega un punto de que cuando estás desde pequeño en la iglesia, sí o sí en algún momento te preguntas y dices, ¿realmente estoy aquí porque me enseñaron o realmente estoy aquí porque lo creo? Entonces, a raíz de eso, un día yo estaba orando y me di cuenta de que mi oración que yo le estaba haciendo a Dios no era tal vez la mejor que yo estaba haciendo porque la forma en la que estaba pidiendo tal vez no era lo mejor. Ok, ok. A ver, Entonces, vamos por ujú, pasos. Ya mencionaste varias cosas que me llaman la atención, ¿no? La primera, asumo, aunque ya más o menos lo dijiste, que desde que naciste entonces conoces de Dios. sí, 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 Ok, desde que naciste entonces sí, empezaste a conocer historias bíblicas, cantos, etcétera. Con eso creciste. sí. Bueno, ¿a qué edad ocurre esto que nos estás platicando de tu familia? Y creo que yo tenía como 8 años. Ok, Ujú. pausa. Digo, esto se edita, ¿no? No pasa nada. ¿Esta es la historia que me vas a contar o este es solamente el preámbulo de algo más que me vas a El contar? preámbulo de. Excelente. Entonces me quedo con lo de 8 años, ¿no? Ujú. A los 8 años. Bueno, estabas muy chica en realidad. O sea, sí es una edad muy, muy Sí, corta en la que es muy interesante que ya empezaban a existir estos pensamientos que creo, como también mencionaste, pues todos los creyentes en algún momento tenemos, ¿no? ujú, Y no creo que sea un solo momento en nuestras vidas. O sea, creo que hay momentos específicos en los que de repente nos empezamos a preguntar, ¿y Dios realmente sí estará allí? O sea,
si realmente me está escuchando. Ahora, lo que se me hace muy interesante que apenas con 8 años ya te estás haciendo este planteamiento, ¿no? Decir, Dios, ¿me escuchas? Pero es el resultado de la frustración, ¿no? Sí, así es. O sea, de pedir y que no venga una respuesta aparente. Pero ya mencionaste también que ahora que lo piensas o reflexionando te das cuenta que a lo mejor no pedías de manera conveniente. ¿Puedes platicarnos un poco de eso o no tanto? Sí, claro. Yo creo que conforme va pasando el tiempo, Dios te va mostrando que todo tiene un propósito. Aunque tú no lo entiendes en ese momento, en este caso alguien pudiera decir, pues, qué situación tan difícil. Y tal vez sí, pero creo que en las manos de Dios, toda vida, todo problema te lleva a algo, te lleva a algo. Entonces, Ok. cuando pasó eso de que el problema familiar, yo no comprendía, pero entonces fue el momento en el que yo le comentaba a Dios en oración y yo le decía, Señor, yo no puedo hacer nada en este momento, pero yo he escuchado que tú lo puedes hacer todo. Sí. Entonces llega ahí donde me quedé pensando en todas esas historias, ¿no? Y que Moisés abre el mar y que entonces todas esas historias dije, bueno, si tú puedes hacer grandes cosas, yo creo que eso para ti no es nada. ¿Qué era lo que Entonces le pedías a Dios? yo le pedía a Dios que mi familia, en este caso mi papá, mi mamá, siguieran en la iglesia. Ok. O en este caso que nunca dejaran de ir. Pero yo miraba que la cosa no iba tanto así. Entonces yo le decía al Señor, pues tú tienes el control de todo. Y me llama la atención porque todo el tiempo en la iglesia hay una frase que dice mucho, ¿no? De Dios al control. Ok. Dios siempre está al control, Dios siempre está al control. Pero creo que la perspectiva cambia cuando tú realmente crees que Dios está al control, porque lo puedes escuchar 100 veces, pero si tú no crees que eso está pasando en tu vida, difícilmente todo va a tener un Sí, sentido. pues es una frase más, es un cliché, ¿no? Exacto. Entonces, cuando yo comienzo, bueno, comienzan a pasar los años y esa era mi petición, ¿no? Todo el tiempo, motivo de oración, pues mi familia, mi familia, mi familia. Pero llegó un momento en el que yo me quedé pensando y dije, lo que yo estoy pidiendo no debiera ser de que mi familia vuelva a estar como estaba antes. Creo que lo más importante de que mi familia esté como estaba antes es que mi familia, toda en general, tenga un encuentro con Dios. Porque si tú tomas un rumbo diferente a lo que Dios dice, entonces nada va a salir bien. Ujú. Entonces yo dije, entonces la oración debiera ser que mi familia realmente se enamore de Jesús. Y yo debo de hacerlo, porque no puedo yo estarle pidiendo a alguien que en ese momento yo decía, bueno, pero, o sea, le pido y qué más, ¿no? Que a Ujú, veces ujú. estábamos así de que, bueno, Señor, te pido y pues a ver qué sale. Pero con Dios no es así. Con Dios es, pídelo, pero cree que lo que estás pidiendo realmente va a pasar. Ajá. Y entonces yo comencé a pedirle a Dios que mi familia siguiera en la iglesia, que en algún momento, si mis papás se habían alejado, que en algún momento regresaran, porque al tener a Dios nuevamente en su corazón, ellos iban entonces a ver lo que era mejor para ellos. En ese momento creo que todo cambió porque me dejé de enfocar ahora en el problema de que, ay, mis papás, y empecé a enfocarme más en el sentido de que, ¿qué estoy haciendo yo para realmente creer que Dios todo lo puede? Ok, ok, es muy interesante, ¿no? Lo que acabas de decir. Y sobre todo, digo, poniéndolo en perspectiva, porque ¿cuántos años tienes cuando estás pensando así? Entonces, tenía como 9 años, tal O vez, sea, imagínate de lo nueve, que nueve estamos años. hablando, ¿no? A ver, yo creo que mucha gente, cuando estás diciendo esto, me incluyo, nos hace mucho sentido, ¿no? O sea, Ujú. estamos totalmente de acuerdo. Yo, bueno, al menos yo, y creo que sí hablo por varios. Pero qué interesante hubiera sido platicar con Jimena de 9 años. O sea, siento que sería, no porque no haya niños que lo piensen así, pero expresarlo. O sea, creo que a veces, como te decía, si como adultos nos cuesta trabajo Sí, claro. asimilar esta idea, ¿no? Decir, ok, no puedo yo pretender que todo lo va a hacer Dios. Claro que Dios va a hacer lo más importante y lo que yo no puedo hacer, pero hay otra parte relevante que me corresponde a mí. En Ujú, este caso, lo que tú planteas creo que es lo más difícil y es lo que pasa acá, ujú. ¿no? Creo que a veces a los seres humanos se nos facilita más lo que podemos hacer con las manos. O sea, lo que, no sé, creo que la mayoría de la gente prefiere tener que trabajar para conseguir el dinero y comprar algo que arregle el problema, que tener que sentarse a hacerse preguntas y a reflexionar sobre ciertas cosas que también le van a hacer resolver el problema. ¿Me Ujú. sigues? O Sí, sea, sí. y lo que tú estás diciendo, pues es justo eso. O sea, Dios a tus 9 años empezó, me atrevo a decir, a hacer un milagro en tu mente. Ya Sí. lo dijiste, ¿no? Cambió tu perspectiva
y eso cambió también el rumbo de tu vida. Pero hay una pregunta que me hago ahora y que probablemente la gente también se está preguntando. ¿Sí contestó Dios esa oración? Creo que la oración, Dios la contestó, puedo decir que la contestó, Ok, pero creo que la respuesta es muy curiosa, a porque ver, hoy en día, si yo les pudiera decir, es que mi familia nuevamente está en la iglesia, ok, mi papá reconoce a Dios, mi mamá reconoce a Dios, entonces creo que la oración fue contestada, ya, pero me gusta todo lo que Dios tuvo que hacer para que eso pasara, porque creo que el experimentar lo que es creer en Dios, el que yo me fuera a estudiar a Montemorelos, el ver todos los obstáculos que pasé, pero que Dios sabía que eso iba a servir para que mis papás, para que mi familia, para que muchos vieran que Dios estaba trabajando en mí. Y entonces mis papás nuevamente ahorita pues aceptan a Dios, están en la iglesia y eso a mí me llena de mucha alegría, porque correcto. tal vez pudiéramos decir, no están juntos, tal vez no, pero el propósito se cumplió. Y entonces me gusta mucho pensar que Dios sabía cómo iba a actuar. Dios sabía que si todo sale bien en el hogar, si tal vez a veces no hay un obstáculo, posiblemente tú sigues sintiéndote cómodo. Y creo que la incomodidad también es algo que te permite a ti sobresalir o en este caso salir de tu zona de Ya. confort y atreverte a hacer algo más. Sí, y sabes que mientras dices esto, yo pensaba, mm, te soy honesto, de pronto ya me confundo si estoy hablando de algo que dije en el podcast o si lo dije platicando con alguien más, pero hay una idea que yo he estado repitiendo últimamente, porque creo que Dios la puso en mi mente, y es algo parecido a lo que tú estás, creo que es lo que estás planteando, ¿no? Platicando con una persona que necesitaba un milagro, vamos a decirlo así, ¿no? Necesitaba que ocurriera un milagro en su vida para poder seguir adelante. Yo le decía, bueno, mira, vamos a hacer algo, vamos a orar, ¿no? Ujú. Vamos a orar para que Dios haga el milagro. Ahora te planteo dos escenarios. Si tú y yo, que era un poco lo que tú decías, ¿no? Si tú y yo empezamos a orar, yo me voy a unir contigo a orar. Vamos a empezar a orar y vamos a decirle, Señor, vamos a orar durante este tiempo. Vamos a poner este plazo de tiempo para que tú puedas obrar el milagro que necesita, ¿no? Mi amigo. Este, Vamos a poner ese lapso de tiempo. Ujú. Pueden pasar dos cosas, le decía a mi amigo, ¿no? Uno, que el milagro que estás esperando pase, ¿no? Creemos en ese Dios, tú lo dijiste, Sí, así. que abre el mar rojo, que cierra la boca a los leones, en fin. Dios puede hacer un milagro. Pero puede pasar una segunda cosa, le decía. A lo mejor no ocurre el milagro que estás esperando, pero va a ocurrir en ese lapso de tiempo en el que estás orando, en el que estás buscando a Dios, va a ocurrir otro tipo de milagro, un milagro que pasa acá, que Así es es. también lo que tú planteabas, ¿no? Decir, bueno, cambió mi perspectiva. Y como tú dices, podríamos decir, bueno, podríamos decir que sí, lo pensaste, bueno, no, sí dijiste, sí, sí, sí lo contestó. A lo mejor, y no hay ningún problema en decirlo, a lo mejor no contestó todo lo que pedías, porque me queda claro que a tus 8 años, si dices que tus papás terminaron separados, pues a lo mejor también tú estabas pidiendo que estuvieran juntos, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero al menos hoy que ya tú volteas hacia atrás, bien podrías hoy estar afectada negativamente, quiero decir, que esto te haya afectado negativamente y que no hayas podido seguir adelante, esto que pasó, pero tú lo ves de otra manera. O sea, tú dices, aún en medio de eso, vamos a decirlo así, encuentras una razón para agradecer. Y ese es el otro milagro del que le decía a mi amigo, ¿no? O sea, Ujú. cuando tú estás en busca de Dios, ahora lo interesante de tu historia es que también contestó tu otra oración, ¿no? Que estén firmes en su fe, que reconozcan a Dios, en fin. Entonces, creo que a veces eso es algo que no terminamos de entender, eh, porque hemos platicado, sí, en este espacio, en otras historias, que a veces cuando estás pidiendo algo y ese algo no llega, hasta se te quitan las ganas de orar, ¿no? Pero es porque probablemente, como tú dices, no estás determinado a creer que efectivamente Dios puede hacer un milagro, o el milagro que esperas, o un milagro en tu mente, de modo que eso que tanto esperas y que crees que necesitas, de pronto ya no lo ves igual, ¿no? A lo mejor ya se vuelve algo que no es tan necesario y encuentras paz, tranquilidad, alegría, aún sin tener eso que tanto anhelas. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Sí, eso. Pero bueno, eh, todo esto te dio a ti
digamos que una certeza de que el Dios que te enseñaron desde pequeña, pues te escuchaba, ¿no? O sea, que Sí. existía. Y cómo eso ha venido a influir en tu vida ya un poquito más grande. Creo que demasiado. Hay un libro que se llama El Dios que no me enseñaron, que les Ok. recomiendo que lo lean. De Dwight Nelson. Sí, la verdad creo que con mi hermano es nuestro libro favorito, Ok. porque creo que toda persona que crece en la iglesia debería leerlo, porque habla de un Dios de relaciones, no de reglas. Totalmente. Y a mí me encantó porque la relación que Dios quiere contigo es la relación de un padre y un hijo. Así es. Entonces, Dios quiere adoptarnos en el sentido de que Dios quiere hacer que tú sientas realmente que tienes un papá y a un papá no estás pensando de que, ay, ¿cómo se lo digo? ¿Será que se lo digo? O sea, le Claro. dices porque tienes la confianza. Entonces, a raíz de todo lo que pasó, Dios contestó muchas oraciones de niña que hasta yo podría decir insignificantes y cuando me acuerdo me da risa las oraciones que yo hacía, pero decía, y cuando a veces estoy caminando y tengo una oración, digo, Señor, si tú contestaste eso, yo sé que puedes contestar esto, o sea, Claro. sí, entonces, Cuéntanos una. bueno, una que me causa mucha gracia, pero Ajá, sí sí, sí, pasó, sí. es que, bueno, cuando yo estaba pequeña, después de que había pasado todo esto, yo había perdido unas sandalias. Tenía la costumbre de subirme al carro, quitarme las sandalias, entrando en el carro y pues ya. Pero un día hice todo lo contrario, me quité las sandalias, me subí al carro y pues las sandalias quedaron ahí y eran mis favoritas. Entonces Ok. cuando yo llegué a la casa y pues mi mamá le dije, mami, es que yo las perdí y yo estaba llorando, pues era una niña. Y entonces yo empecé a orar y le dije a Dios, Señor, es que son mis sandalias favoritas y por favor ayúdame que yo las vuelva a ver. Y yo pedía mucho por eso. Y mi mamá, o sea, mi mamá oraba conmigo porque creo que es la parte también de los papás, que ellos no vean insignificante lo que tú estás haciendo. Y yo Así decía, es. pues pídeselo a Dios. Y yo oraba y le decía, Señor, ayúdame a verlos. Y un día, mientras iba en la combi en Tapachula, vi a una niña que pues yo miraba como que era de escasos recursos, ¿no? Y yo siempre soy de las personas que rayo todo, o sea, algo tiene mi nombre, algo Ah, ya. siempre rayo todo, entonces me di cuenta que esas sandalias que llevaba eran las mías. Y yo las vi y yo me quedé, y en eso volteé a ver a mi mamá y me quedó viendo, mi mamá me quedó viendo y se empezó a reír. Y cuando se bajó la niña, yo me empecé a reír. Y mi mamá me dijo dos cosas. Me dijo, lo que tú le pediste a Dios era volver a verlas. Y Dios te lo dio, me dijo. Y lo segundo, me dijo, es que esas sandalias le ayudaron a alguien más que posiblemente no tenía. Ya. Y yo me di cuenta y dije, sí es cierto, lo que yo le pedí a Dios era precisamente verlas. Y a raíz de esto, cuando yo me acuerdo de esas oraciones, me da risa porque pienso que algo tan insignificante para nosotros, para Dios es como de que te doy la oportunidad. Te doy la Claro. oportunidad para que empieces a ver todo lo que yo puedo hacer. Si puedo contestar oraciones que podríamos decir así de pequeñas, puedo contestar las más grandes. Entonces, cuando yo me iba a ir a Montemorelos, todo eso que pasó de niña, y yo dije, es el momento de ponerlo en práctica. O sea, una fe en acción, no solamente una fe de Correcto. que, yo creo, ¿no? O el momento de decir, Señor, yo realmente creo y estamos hablando de una cosa muy grande como la carrera universitaria, como el asunto económico, el asunto personal, familiar, espiritual, o sea, es moverte a otro estado, son muchas cosas, pero creo que es el momento por el que tú estuviste trabajando en mí y es el momento de decir, o sea, vamos los dos y si tú no vas conmigo, pues no, Claro. yo no voy. Entonces creo que todo mi proceso estando en Montemorelos creo que ha sido a raíz de eso que pasó de niña. La convicción de que Dios siempre ha estado ahí es lo que me ha mantenido hasta el día de hoy y que sigo viendo la mano de Dios día con día. Sí. Oye, Jimena, qué historia tan más interesante, ¿no? Lo que acabas de platicarnos. Me gusta a mí pensar en este tipo de circunstancias, ¿no? Me gusta pensar que no necesariamente contestó solo tu oración. Sí, es muy probable que esta niña, digo, no sé si se arrodilló a pedirlo, no sé si cerró Mm. sus ojos, pero probablemente en su mente decía, ay, ojalá me encontrara unas chanclas, ¿no? Tal vez. Es que sabes que sí creemos en un Dios que es así. O sea, que es así de detallista, que de repente cruza caminos, ¿no? Así O es. sea, cruza caminos y eso es algo que hace que creer en Dios sea tan reconfortante, ¿no? Hay historias en la Biblia que nos plantean ese mismo escenario. Se me viene a la mente Hechos 8, ¿no? Donde está Felipe predicando en Samaria y de Mm. repente lo lleva al desierto
y viene un carro y le dice acércate al carro y ya nosotros en el 8 Ajá. leímos poquito antes, ¿verdad? Que es un eunuco que viene leyendo y que no entiende y Felipe llega a explicarle. Bueno, pues es Dios, ¿no? Que sabe que hay Ujú. alguien que necesita escuchar Exacto. y alguien que puede hablar, ¿no? Entonces une caminos y qué bueno que creemos en un Dios así. Y además, pues tú lo has visto, ¿no? Digo, y ahora nos vas a platicar. Ya mencionaste como unas 3 o 4 veces Montemorelos, 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 pero cuéntanos un poquito más acerca de qué es esto. O sea, sí, bueno, ya dijiste que es una universidad, pero platícanos por qué Montemorelos era tu opción. O sea, háblanos un poco más de eso. Sí, bueno, la Universidad de Montemorelos es una universidad que en este caso pues tiene la carrera que estoy estudiando, que es medicina. Es una universidad que tiene la iglesia adventista Ok. y pues ¿Qué es cuando la yo, iglesia a la que tú ajá, que es la perteneces? iglesia a la que yo pertenezco, cuando yo iba a decidir en dónde iba a realizar la universidad, yo estuve orando mucho, pero no sabía a qué universidad precisamente. Entonces un día yo era directora de los niños dentro de la iglesia y vi que en la parte final del video traía pues una imagen, ¿no? Que decía Universidad de Montemorelos. Entonces me puse a investigar y me di cuenta que era una universidad adventista. Y yo había ido a un colegio de adventista desde la secundaria y la prepa, y a mí Ok. me encantaba. Entonces, me Ujú. gustaba toda la idea de los cantos, las semanas de oración. Entonces, yo cuando vi que había la carrera de medicina, yo empecé a platicar con Dios y le dije, ¿sabes qué, Señor? Si tú has creado las universidades, yo quiero ir ahí. Pero yo sabía que también tenía una parte, ¿no? De que una estaba fuera de Chiapas, era irse Ok. prácticamente a otro estado. Lo segundo, pues Y habla. de orilla a orilla, además, ¿no? Exacto. Y lo Porque segundo, pues, Montemorelos es Nuevo León. ajá, pues era el recurso económico también. Pues yo me quedaba pensando y decía, Señor, pues, ¿cómo le voy a hacer para poder sustentar la escuela y estando lejos? Y pues entonces me quedaba pensando en que qué iba a hacer o cómo le iba a hacer para poder irme a la universidad. Pero al final, pues Dios me demostró que para Él no hay imposibles y que Él hace en el momento que Él quiere y Él decide cómo hacer las cosas y siempre va a ser para bendición de nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Conociste entonces la universidad a través del video? ¿Y cuál fue el proceso? ¿Pediste informes? O sea, ¿cómo Fue, fue el paso a paso? fue bien curioso porque cuando yo supe de la universidad, yo empecé a contactarme con la universidad directamente. Entonces yo empecé a enviar Ok. correos, empecé a investigar costos, pero tenía el miedo, porque cuando me di cuenta que era una universidad privada, yo dije: "Ay, no, como que no, como que ya no". Entonces, Al cabo que ni quería. ajá, como que digo: "Ay", pero luego empecé a ver y, pues, yo la verdad era de que yo oraba y le decía a Dios: "Es que si tú me pusiste en mi corazón que yo debía ir, yo creo que ahí debo de ir a estudiar". Había leído la historia del doctor Ben Carson en el libro Ok. de Manos Manos Prodigiosas, y prodigiosas. Manos Prodigiosas decía precisamente la historia del doctor, ¿no? Y el doctor Ben Carson decía de que sus papás se habían separado y que luego Dios le llamó para ser médico misionero y cómo él se encontró con Dios y al ser médico él encontró una razón. Entonces, ese libro impactó tanto mi vida que yo dije, bueno, Señor, si el doctor en su libro dice que lo que tú haces está trazado por ti, el mismo Dios que él tiene es el mismo Dios que yo tengo. Y el mismo Dios que le permitió estudiar medicina es el mismo Dios que me puede permitir a mí. Claro. Entonces, yo empecé a hacerlo todo bajo el agua. O sea, de que ¿Cómo abajo del agua? enviaba correos a la universidad, me decían, oye, ocupamos tales papeles. Y yo iba y le decía, oye, mami, es que fíjate que Ah, ocupo, sin decirle exactamente para sin qué. decirle a mi mamá y a mi papá, Claro. porque me daba miedo que me fueran a decir que no me podía ir a estudiar. Así que todo lo hacía como escondidas. Y yo dije, cuando yo presente el examen, entonces les digo, antes de que yo lo presente. O sea, ya si quedo, Y pues ajá, ya. si quedo, pues ya quedé, ¿no? Entonces, después de esto, pues tenía que presentar, pasó todo el tiempo, fue como un año que yo estuve enviando correos y enviando mis papeles, me decían que sí, me decían que no, que había que corregir y yo hacía todo ese movimiento. Todos mis compañeros pues ya estaban ya perfilados a la carrera, a la universidad que iban a entrar. Y cuando ya fue el momento de presentar exámenes de admisión, pues mi familia Ajá. me decía, oye, pues vas a entrar a la universidad, pues la autónoma de allá de Chiapas,
porque sabían que yo quería hacer medicina y yo era como de que, sí, eso estoy checando, sí, ya, y me preguntaban, oye, ¿ya viste tus papeles? No, sí, ya los envié, pero yo siempre hablaba de Montemorelos, pero no les decía que yo estaba haciendo todo para Montemorelos. Ok. Hasta que llegó el punto en el que pues ya no pude seguirlo haciendo más escondido porque ya fue donde me empezaron a hacer el examen, tenía que hacer el examen. Y antes el examen se hacía en la capital del estado, tenía que viajar a Tuxtla. Ah, ok. Entonces fue ahí cuando yo le comenté a mi mamá y le dije, ¿sabes qué, mami? Pues realmente yo hice todo el proceso para Montemorelos y pues yo me voy a ir a estudiar allá. Y ella como que me dijo, ¿cómo? Y ella me dijo, sí, pues mi examen de admisión pues es la próxima semana. Y entonces me dijo, pero y luego le digo, no, es que pues yo, le digo, pues yo voy a comprar los boletos. Yo empezaba a trabajar en cosas pequeñas, de que mi mamá costuraba, me enseñó a costurar, hacía moñitos, los vendía y ahorraba. Entonces hacía otro tipo de trabajos, lo ahorraba, porque yo sabía que iba a gastar en mi examen, iba a gastar en muchas cosas, pero pues yo ya iba pensando en Todavía que no sabías cuánto costaba la universidad. en ese momento ya, pero no Ah, sé, ya sabía cuánto costaba, ¿puedes decirlo o no? más o menos 100,000 pesos El el semestre. semestre. Ok. Ujú. Era una cantidad importante. Sí. Y cuando yo miraba esa cantidad, pues tan fuerte, pues, fíjese que nunca sentí como que era imposible. Ok. No, la verdad que no sé qué pasaba en mi mente, pero yo nunca sentí que fuera una cantidad tan grande. Ok. Pero porque siempre cuando me llegaba en algún momento el pensamiento de que no, es que no vas a poder, yo miraba atrás y decía, no, señor, es que si tú hiciste eso por tal persona, o sea, siempre como que decía, es que tú puedes, o sea, tú puedes, ¿no? Entonces, cuando pasó eso, Perdón, ¿te llegaba el pensamiento o te decían eso? Porque luego eso es muy común sí, también. no, me decían y a raíz de eso como que creaba la Sí, duda, claro. ¿no? Pero precisamente yo nunca le dije a nadie que me iba a Montemorelos. Ok. O sea, yo tenía cargos dentro de la iglesia y nunca dije, de hecho en la escuela, en la prepa, pensaban que yo no iba a estudiar, porque me preguntaban de qué universidad y yo como que le daba la vuelta al asunto y no contestaba, pero era porque solamente Dios y yo sabíamos que me iba a ir a Montemorelos. Ok. Y entonces cuando pasé el examen, me acuerdo porque presenté el examen, gracias a Dios quedé, y ese día en la prepa me llegó un correo, ¿no? Diciendo que ya acerca del examen y yo no quise verlo. No quise verlo porque yo dije, ¿y si no lo pasé? O ¿y si sí lo pasé? Entonces yo estaba con esa incertidumbre, ¿no? Cuando llegué a mi casa, me fui a un ciber. Pues, ¿se acuerdan del ciber, no? Me fui a un ciber. Todavía hay, Sí. Jimena, no inventes. Me fui al ciber Todavía hay, y todavía hay. entonces ahí abrí el correo, ¿no? Y ya pues el correo decía que sí había pasado. En ese momento creo que es la peor sensación que había sentido porque dije, bueno, ya lo pasé y ahora qué sigue. Ya, gracias a Dios pasé, pero ¿y ahora? Entonces, Pero, o sea, el ahora, ¿a qué te referías? ¿A cómo ibas a conseguir el dinero? el asunto era que como ya había entrado, yo tenía la convicción de que Dios quería que entrara ese semestre, tenía que moverme. O sea, tenía que viajar, tenía que decirle a toda mi familia, tenía que dejar mis cargos en la iglesia, tenía que prácticamente decirle a todos que yo me iba a ir, pero luego empezaba la duda de que, ¿y si no entro? ¿Y si al final sí pasé, pero no tengo cómo pagar la universidad? Entonces, ese miedo Ujú. era el que yo decía, es que yo no sé qué va a pasar. Y entonces, después de eso, de que pasó todo ese proceso, yo le dije, mamá, ¿sabes qué, mami? Pues sí pasé. Y ella como que su expresión fue así de que no sabía si felicitarme, Qué si bueno. no sabía qué hacer, pero mi mamá hizo algo bien importante y yo me acuerdo mucho porque ella me dijo, te voy a decir una cosa, mijo. Si Dios lo permitió, es porque Dios ya lo tiene planeado, mijo. Y Dios sabe lo que va a hacer, mijo. Lo único que te queda a ti, mijo, es doblar tus rodillas, mijo. Toda batalla, mijo, toda cosa que tú quieras, se gana de rodillas, mijo. Así que empezamos a ayunar todos los sábados, que era pues prácticamente como un proceso de nosotros, ¿no? De decirle a Dios, sabes qué, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes y hazte cargo. Claro. Entonces empezamos a hacerlo y a orar, a orar, a orar. Y a raíz de eso, que yo empecé a sentir que ahora mi familia apoyaba mi decisión, fue donde le dije, pues Señor, llegó el momento. Cuando ya faltaba una semana para venirme a Montemorelos, yo le dije, pues Dios mío, yo escuché, me acuerdo porque en mi oración yo le dije a Dios, Señor, pues este fue el último sábado que yo me la pasé en mi casa, yo mañana me voy a Montemorelos, le dije, ni conozco Montemorelos siquiera, nunca había salido, nunca, ni siquiera sabíamos cómo llegar con mi mamá.
Entonces yo le dije, pues ni conocemos a nadie, o sea, no somos de allá, no tenemos familia allá, no sabemos nada, pero tú sí conoces a todos y tú sabes todo. Entonces, ponga a cada persona que, le digo, aunque no me des nada en ese momento, pero tampoco quiero que alguien me desanime, porque yo quiero sentir que tú estás conmigo. Y entonces, a partir de eso, desde que me fui de mi casa, yo vi como Dios tenía todo planeado, perfectamente planeado para que yo entrara a estudiar. Ok. Cuando te estás yendo ese último sábado, esta conversación que tuviste con Dios, Señor, ya este es el último sábado, ya voy para allá. ¿Ya tenías el recurso? No, ¿No tenías nada o tenías no, algo aunque sea? no, no, no. La verdad que mi mamá me fue a dejar a Montemorelos porque, pues, niña de casa, ¿verdad? Nunca había salido, Claro, o sea, claro. lo único que había salido era campamentos de la escuela y era Ajá. todo. Pero Oye, ¿y nunca, ahora? ¿Quién te en viera ahora? sí, hasta eso hace Sí, Dios. Entonces, cuando yo me iba a ir, no teníamos nada con mi mamá. Lo único que teníamos, pues, eran los pasajes. ok. Pero mi mamá, la verdad, es una mujer, yo lo puedo decir, es una mujer de fe, de oración, que ella me decía, es que Dios ya lo tiene, Dios ya lo tiene, dijo, Dios ya lo tiene, pero tú tienes que dar un paso. Si tú no das el paso, nada va a pasar. Me dijo. Si tú te quedas donde estás, nada va a pasar. Entonces yo me quedaba pensando y decía, Señor, pues tú ya lo tienes, o sea, tú ya lo tienes. Y sí que lo tenía, la verdad, porque fue un milagro entrar a Montemorelos el primer semestre. Creo que ha sido el milagro más grande, que cuando yo lo recuerdo, yo digo, Señor, tú puedes hacer eso, puedes con todo. Cuéntanos un poco más de eso. Que cuando yo me fui a Montemorelos, pues llegamos, ¿no? Ajá. A Monterrey. Nos fuimos en autobús Qué porque bonito es pues, Monterrey, ¿no? sí. Bueno, bueno. Nada, Entonces, pues ya habíamos llegado a Monterrey y mi mamá pues se contactó con un hermano que es de ahí, ok, de de Monterrey. la misma iglesia. De la misma iglesia, ajá, alguien de la iglesia. Entonces nos llevaron para Montemorelos porque no conocíamos Montemorelos, ni siquiera sabía. Yo había investigado todo y que estaba como 1 hora y media y Sí, todo. sí, sí. Entonces cuando llegamos, pues no había ni dónde quedarnos, no había nada. Y yo estaba así pensando y decía, ay, pero y ahora ya estamos aquí y qué sigue, ¿no? Entonces yo empecé a buscar trabajos dentro de la universidad, pero cuando ya iba entrando la noche, pues yo dije, ¿y ahora dónde nos quedamos a dormir? Y yo miraba que mi mamá pues no me decía nada, pero yo sabía que ella también tenía esa preocupación, ¿no? Claro. Y de la nada, yo me senté en una rotonda que hay enfrente de Faxa en la universidad y estaba una persona sentada. Y pues yo siempre tengo eso de que aunque no conozco, pues platico con alguien, ¿no? Y entonces le dije, oiga, que está haciendo mucho calor y todo. Y ella me preguntó, tú no eres de aquí, ¿verdad? Y le dije, no, no soy de aquí. Y me dijo, ¿y qué estás estudiando? No, quiero entrar a estudiar. Le dije, voy a entrar a estudiar medicina. Y me dijo, ¿y dónde te vas a quedar? Y le dije, es que no tengo. Y me empecé a reír. Y entonces me dijo, pues quédense en mi casa hasta que te inscribas. Y él dije, ¿en serio? Le dije, sí. Me dijo, sí, ven, ella es tu mamá, sí. Y le presenté y me dijo, mami, mira. Y ella me dijo, ¿nos podemos quedar con usted? Sí. Y esa persona que no es de nuestra iglesia Ok. nos abrió las puertas de su casa para que yo estuviera ahí mientras yo pudiera entrar a la universidad. Entonces fue ahí la primera noche que nos quedamos y nos quedamos como 2 semanas. Entonces yo dije, Señor, tú ya me estás dando el hospedaje hoy, ahora sí que a mí me toca la segunda parte, ¿no? Que era buscar trabajo. O sea, ella no era de la iglesia a la que perteneces, pero estaba en la universidad en ese Sí, momento. como que había un evento, Ah, ok. entonces creo que habían invitado a la comunidad de Ok. Montemorelos para que llegara. Y pues yo ahí la conocí, ¿no? Yo me senté, ella se sentó y pues platicamos y ahí fue donde... ¿Sigues teniendo contacto con esa persona? No, después de eso, la verdad que ya no la volví a ver en la Ok. universidad. Bueno, pues si de pura casualidad llega a ver esto, pues, pues qué bueno, ¿no? Gracias por el Sí, gesto sí, que sí, tuvo la verdad. contigo. Y entonces, bueno, tuviste hospedaje para esas noches. ¿Y qué siguió? ¿Qué hiciste Después de después? eso, estuve buscando trabajo, pero no encontraba porque ya estábamos a una semana de entrar a clases. Entonces pasó el tiempo y luego nos comentaron acerca del colportar, que es pues los materiales de salud, libros acerca de la iglesia, libros de salud, libros de superación personal, entre otros, que como estudiantes se distribuyen, se venden promocionando la salud integral, física, mental y espiritual. Y Ok, entonces a raíz de eso puedes pagar tus estudios universitarios. correcto. Entonces nos dijeron, De pues paso, mencionar que hay como una especie de asociación, ¿verdad? Con una casa editora que se llama sí, Gema, que la pueden buscar en internet, ¿verdad?
no me acuerdo bien la página, pero aquí la pongo, aquí la Gema Editores. ponemos. Sí, aquí la ponemos el enlace en la descripción y también aquí en el loguito en el video, para que si de pronto alguien quiere ir a ver los libros que hay unos muy buenos, ¿verdad? Sí, De sí, paso, sí. pues pueda ir a echarse la vuelta. Y en esta asociación, es bueno decirlo, ¿no? Porque es algo bueno que hace la casa editora, da cierto porcentaje, ¿no? De lo que tú, o sea, Así es. como apoyo a los estudiantes, les da cierto porcentaje de todos los libros que se venden, ¿no? Entonces eso es un extra también para que Ujú. ustedes puedan, bueno, en tu caso tú puedas pagar tu universidad, ¿no? Así es. Y pues yo nunca lo había hecho, entonces fue la primera vez que nos dijeron. Y como no encontré un trabajo, entonces pues me dijeron, no, pues puedes irte a Monterrey, trabajar en esto durante un año y después entrar a estudiar. Y entonces mi mamá, yo miraba como que no estaban tan convencida, pero yo le dije, no, mami, yo me quedo, le dije, o sea, yo voy, le dije. Y me dijo, hija, pero es un año. Sí, le dije, sí, pero yo voy, le dije. Entonces me quedé, mi mamá se fue, se regresó, ella me dejó en Monterrey para que Ok, yo colportara, pero curiosamente hubo una capacitación, entonces nos llevaron otra vez a la universidad. Estando en la universidad, empezaron a capacitarnos, ¿no? Porque te capacitan, te enseñan cómo sí, es que cómo vas a, hacerlo. ajá, qué es lo que vas a hacer y todo. Eran 3 días de capacitación. Estando en la universidad ya habían iniciado las clases. Las clases iniciaron un martes y el martes iniciaban también las capacitaciones. Pero antes, un día antes de que mi mamá se fuera, nos sentamos en la banqueta, en una banqueta de Montemorelos, ahí nomás. Y cuando yo paso por ahí me da risa y me da mucha alegría, la verdad, porque estando ahí en esa banqueta, llegó una persona y se bajó de su carro. Y esa persona se bajó y se metió a su casa. No sabíamos que era su casa, ¿verdad? Salió y nos dijo, ¿quieren agua? Y ya le dije, sí, gracias. Nos regaló un poco de agua y luego nosotras nos paramos, estábamos hablando con mi mamá precisamente de que Dios me había llevado. Mi mamá me estaba diciendo, pues prácticamente despidiéndose. Después la persona se fue. Y eso porque eso es importante para lo que pasó después. Ok. Cuando ya estábamos en la capacitación, me llamaron a mí para decirme, me hablaron que fuera a rectoría. Y cuando yo fui, yo dije, ay, pero si yo todavía no debo nada. Como que sí tenía ese miedo porque pues no sabía para qué me estaban hablando, ¿no? Entonces me dijeron que había una persona que quería que yo entrara a estudiar. Y esa persona pues te pagó tu beca. Me dijo, y esa Tu persona semestre. ya pagó el semestre, me dijo. Y yo me quedé, no supe qué hacer, solamente lloré, la verdad. Y yo me quedé, no supe qué decir en ese momento y me dijo, y yo le dije, y yo estaba así como que asombrada y me dijeron, ya pagó el semestre. Entonces, pues Jimena, me dijeron, y me entregaron una hoja donde ya estaban todas las materias. Dijeron, pues ya estás inscrita. Y yo, la verdad, salí de ahí, no lo creía, no lo creía y no lo creía y no lo creía, no lo creía. Es más, no le conté a mi mamá ese día porque tenía miedo de que no fuera real. Y cuando me fui, me dijeron, pues ve a buscar tus uniformes, ve a comprar tus uniformes para que, o sea, para que ya entres mañana a la escuela. Cuando fui a buscar los uniformes, a comprar el uniforme, yo estaba tan contenta en ese momento que yo quería contárselo a todo el mundo y sí, se lo conté a una persona que estaba ahí en los uniformes. Y cuando me escuchó esa persona, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo te voy a regalar los uniformes, y te voy a regalar tu bata. Y yo estaba así como de que, ¿de verdad? Y me dijo, sí, me dijo, míratela. Esa persona me regaló mis uniformes, me regaló mi bata. Y otra persona también, de la misma forma, me regaló unos libros. Entonces, cuando yo entré, incluso ya habían conseguido, o en este caso, la persona que me había ayudado también me había ayudado a conseguir un externado, que es la persona con la que actualmente vivo, que llevo viviendo 4 años, casi 5 años con esa misma persona, que la verdad la persona con la que vivo es un amor y me siento como si fuera mi segunda mamá. Entonces, yo me di cuenta que Dios ya lo tenía todo, ya todo estaba. Y literalmente Dios ya tenía pagada la matrícula, el semestre, el externado, Dios ya tenía todo. Y cuando yo pasó todo eso y la primera noche que dormí en casa de la hermana con la que vivo ahora, yo lloraba de felicidad, porque me di cuenta de que una fe se construye. No es de la noche a la mañana, una fe se construye y poco a poco, Dios la va puliendo, 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 al momento que tú estás preparado para reconocer que tú sin Dios no eres nada, porque Dios lo puede todo. Y en ese momento le conté a mi mamá no lo creía y me dijo, ¿cómo? Le dije, no mami, es que ya no me voy a ir a Monterrey. Y me dijo, ¿pero cómo? Y me dijo, ¿y tus cosas y todo? Es que ya estoy aquí, porque cuando yo estaba estábamos en capacitación,
un día antes yo le dije a la persona encargada, le dije, oye, ¿me das chance de llevarme mis cosas? Y ella me dijo, no, pero ¿por qué? Pero yo estaba orando porque yo le decía, Señor, es que tú todavía me puedes inscribir, tú todavía puedes. Y yo le dije, mira, Ah, le digo, te voy a ok. contar algo, le dije, yo creo que algo va a pasar mañana, le dije. Y me quedó viendo y me dijo, ¿cómo? Es que yo creo que algo va a pasar, le dije. Entonces, déjame llevar mis cosas, pero no le digas a nadie, le digo, no le digas a nadie. Si nada pasa, le dije, pues bajamos mi maleta, le dije. Pero si algo pasa, yo me voy a quedar en Montemorelos. Y me acuerdo que esa persona me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, me dijo, súbete y sin que nadie se dé cuenta, yo voy a subir tu maleta, por si no pasaba nada. Pero ya no hubo necesidad, porque yo me quedé en Montemorelos, me quedé en la universidad. A ver, Jimena, déjame escarbar un poquito ahí. Eh, no, no, o sea, ¿qué te hizo pensar que algo podía pasar? ¿No viste nada? ¿No escuchaste nada externo? O sea, ¿era solamente que tú creías que Dios podía hacer un milagro? Sí, es que, mire, yo tengo una libreta que les recomiendo que lo hagan, la verdad, A ver, una libreta de oración. Entonces, yo empecé a escribir, esa libreta me la regaló mi mamá, la primera, me la regaló mi mamá. Y en esa libreta mi mamá me dijo, cada vez que tú sientas que no puedes con algo, escríbelo. Porque Dios es una oración que tú le escribes a Dios. Entonces yo escribía y yo le decía, Señor, es que tú vas a hacer algo, tú vas a hacer algo, porque todavía está abierta la matrícula, todavía está abierta la matrícula. Y entonces ese último día, porque era el último día de matrícula extemporánea, es decir, se cerraba la matrícula al siguiente día y ya no se volvió a abrir. Y tenías que entrar hasta el otro año. ajá. Pues yo dije, pues nada más queda un día. Y quiere decir que si algo va a pasar, pues Dios va a ser hoy. O sea, yo le dije, si algo vas a hacer, tiene que ser hoy. Y yo sé que va a pasar hoy. Porque tú, o sea, porque si tú me trajiste, tú me mandaste, tú hiciste todo, pues yo creo que tú quieres que yo entre. Y sí. Y entonces yo dije, pues me llevo mi maleta, porque ya no voy a regresar. Y pues sí, ya me llevé mi maleta y pues ya, me quedé en Montemorelos. Wow, es que me sorprende mucho lo que estás planteando, ¿no? Eh, cuando, a ver, como para tratar de poner otro ejemplo de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, en otro contexto. Me estoy imaginando un partido de fútbol, ¿no? Sí. Y estás viendo que un equipo está atacando, está atacando, está atacando y dices, va a caer un gol tarde o temprano, ¿no? Porque está atacando demasiado. Ajá. Pero hay un indicio. O sea, hay algo que te dice o que te da a entender que algo puede suceder. Por eso para mí era muy importante preguntarte. No porque no lo creas, sino porque creo que es importante aclararlo. O sea, realmente tú no tenías ningún indicio. O sea, no había nada que te hiciera pensar que sí algo podía ocurrir. Era solamente que tú creías que Dios lo podía hacer. Digo, Ujú. no es que eso sea poca cosa, es mucho, porque eh, como has dicho todo en todo este espacio, recordar, ¿no? Si Dios hizo aquello, pues puede hacer esto. Si Dios hizo Ujú. esto otro, claro que me puede ayudar acá. Pero me parece muy significativo el hecho de que tú voltees a tu alrededor y digas, en este momento no hay nada que me haga pensar que mañana me pueden inscribir, pero yo igual creo que mañana algo va a suceder, ¿no? Sí, sí, sí. Y sucedió. Y sucedió, ajá. Entonces, pues yo creo que Dios me demostró que mientras yo estuviera en Montemorelos, lo único que yo tenía que hacer, como me lo dijo mi mamá esa vez, era dar el paso. Era dar el paso. A veces nosotros, como seres humanos, pensamos solamente en que Dios te pido que hagas esto, pero hay una vocecita que nos dice, pero no creo que pase. Tal cual. Esa vocecita que te dice, te lo estoy pidiendo, pero no creo. Y creo que esa es la parte en la que tú debes decirle al Señor, Señor, yo lo creo. Dios, yo lo creo. Y me gusta mucho un versículo que dice que al que cree todo le es posible y todo es Todo es todo. posible. O Sí. sea, si tú le pones, el que le pone límites en circunstancias somos nosotros. Nosotros le decimos a Dios, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí yo creo. Pero Dios tiene todo para derramar sus bendiciones y sobreabundancia. Entonces, yo creo que cuando pasó eso fue la certeza de que todo lo que yo había estudiado, todo lo que yo había leído en la Biblia, todo lo que he escuchado, realmente sí podía pasar. Sí Ujú. podía pasar y Dios me demostró que ya lo tenía. Entonces yo no me tenía por qué preocupar en el aspecto de que hacer todo mi esfuerzo, porque el esfuerzo humano más el poder divino, pues el éxito, ¿no? Entonces Ujú. pon todo de tu parte, deja que Dios ponga la suya y realmente vas a tener una respuesta. Sí, y es que ahorita que estás diciendo eso, pensé en otro texto, ¿no? Que
donde se describe la fe, ¿no? Que Hebreos dice que fe es la Ujú. certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Precisamente. Descripción gráfica, la historia, ¿no? Que nos acabas de contar. Digo, la verdad, a ver, desde que lo contaste, o sea, desde que estás contando lo que pasó, me parece sorprendente. Pero este detalle, de verdad, todavía estoy pensándolo, o sea, todavía lo estoy meditando, ¿no? Todavía me sigue sorprendiendo, o sea, me sigue maravillando. Cómo, o sea, este detalle a mí me parece que es el detalle. Ay, ya está moviendo el Ajá. micrófono, ¿no? O sea, me parece que este es el detalle. O sea, tú creías de verdad que algo iba a pasar, aunque no había ningún indicio, y dijiste, algo va a ocurrir, ya están aquí mis cosas, por si acaso pasa algo. Ujú. Pues pasó, ¿no? Sí, sabe Pasó. que, me acuerdo mucho de una historia que una vez mi hermano me contó, cuando yo le dije que quería irme a estudiar a Montemorelos. Él me contó una historia que a mí me gustó mucho, que me contó de que había una vez en una aldea, un pueblo que nunca había llovido. Entonces, un hombre se paró y dijo, es que hoy va a llover. Y empezó a decirle a todos que hoy iba a llover y que se reunieran en la plaza porque iba a llover. Entonces, todo el pueblo dijo, ¿será? Algunos no fueron y se quedaron en sus casas, pero muy pocas personas decidieron ir. Entonces ellos creían de que iba a llover. Pero solo un niño llevó sombrilla. Y yo me acuerdo de esa Ok. historia porque entonces me dijo, ese niño tenía la convicción de que se iba a Ese pasar niño y sí se fue creía. preparado, me dijo. Y cuando a mí me pasaban ciertas cosas, yo me acordaba de eso y decía, Señor, pues esa es mi sombrilla, o sea, esa es mi sombrilla, de que si muchas veces lo he escuchado, es el momento en que se vuelve una realidad. Y creo que eso es lo que Dios espera. Una cosa es creer en Dios, porque creo que la mayoría creemos en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Ujú, Es decir, cuando Dios te dice de que lo haré, es porque lo hará. ujú. Entonces, no le demos lugar a dudas. Y cuando venga esa vocecita que te diga de que es que, ay, es que seguramente no se puede, ay, es que esto es mucho, es que le estás pidiendo bastante, es que, hay que eliminar esa voz. Esa voz porque el que cree, todo le es posible. Sí, 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 sí. Sí, completamente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y es que, como bien dices, ¿no? De pronto, en nuestras mismas, en nuestras mismas peticiones, estamos nosotros mismos limitando a Mm, Dios, ¿no? O sea, sí es. a veces pedimos no necesariamente lo que queremos, sino lo que creemos que es más factible, ¿no? Ujú, O sea, creo que muchas veces estamos pidiéndole a Dios eso, lo que creemos que se puede alcanzar más fácil y no necesariamente lo que nos gustaría o lo que necesitamos ujú. de verdad, ¿no? Así que, bueno, Jimena, tú sigues conviviendo con esta idea todos los días, cada verano, cada invierno, ¿no? Sí, creo que, como le comentaba, creo que la fe se va construyendo poco a poco. En este verano que pasó, pues yo hago esto y es la forma en la cual creo que Dios me permite pagar mis estudios, porque nosotros le llamamos colportaje a esto. Entonces, Ujú, colportaje tiene dos cosas. Te hace crecer a ti como persona tú llevas el mensaje de salud, tú ayudas a las personas con sus problemas emocionales, tú vas, y entonces tú también te vas fortaleciendo. Entonces, mientras yo he estado colportando, yo me he dado cuenta que hay un propósito por el cual Dios me está patrocinando esta carrera, porque siempre lo digo, realmente el que está pagando la carrera no soy yo. O sea, yo, la verdad, no, si fuera por mí, yo no dejara nada. O sea, pero no soy yo, es Dios. claro. Es Dios quien hace todo. Entonces, en este último verano, yo tenía mucho miedo porque me habían llegado unas situaciones muy difíciles. Yo iba a empezar a rotar, que es ir al hospital Ok, a prácticas. Entonces, iba a colportar menos tiempo. De 11 semanas que iba a tener para colportar, solo iba a colportar 5. Y ok. tenía que sacar la misma cantidad que sacaba en todos los veranos. Y yo dije, Señor, si en 11 semanas yo hacía tanto, entonces, ¿cómo le voy a hacer solo en 5 semanas? Y la verdad que me estuve preocupando y yo decía, pero también quiero rotar, también quiero ir al hospital. Y estuve pensando, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Cuando llegó el momento en que las rotaciones ya se iban a llevar a cabo, pues yo oré y le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Pues tú me trajiste acá, tú sabes lo que vas a hacer. Yo quiero rotar, yo quiero ir al hospital Ujú, porque es algo que yo anhelo, por eso entré a estudiar medicina, sí, pero también sé que tengo que cumplir la parte económica y tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo porque son pocas semanas. En 5 semanas tengo que hacer lo mismo o más de lo que hacía en 11 semanas. Y lo veo imposible. Pero nuevamente recuerdo que tú todo lo puedes.
Y entonces hay una frase que el pastor Pablo Partida tiene en su libro que se llama Desafía tus límites, que dice, intentar, fracasar y contender son aspectos irremediables del joven que quiere triunfar en la vida. Dila más despacito. Ok, que dice, Para quien no es más rápido. 1, 2, 3. dice, intentar, fracasar y contender son aspectos irremediables del joven que quiere triunfar en la vida. Okay. Entonces yo dije, pues vamos a intentarle. Y si algo pasa o no sale, pues no importa. O sea, no importa. Vamos a hacer las cosas a tu modo y no al mío. Entonces, cuando yo me fui, curiosamente, pude escoger plaza en mi casa. Entonces, Dios me permitió ir a mi casa, convivir con mi familia, pero cuando ya me iba a ir, y era el sábado que al siguiente día yo me iba a ir a colportar. Y yo sabía que solo tenía 5 semanas. Pero aún así yo estaba con incertidumbre porque pasa algo bien curioso. Yo solamente iba a rotar 1 mes y las rotaciones son 2 meses. Y yo le dije a Dios, Señor, yo quiero hacer las 2. Porque si no yo me voy a atrasar. Le dije, pero no tengo dinero. Entonces, yo dije, pero tú sí lo tienes. Entonces, pues por favor haz algo. Pero también voy a colportarle. Y no voy a colportar. Si yo roto, voy a colportar 5 semanas. Pero si no roto, voy a colportar 11. Pero yo quiero hacer las 2 cosas. Yo quiero rotar y quiero lograr lo mismo. Y yo no puedo. Entonces yo necesito que tú me ayudes. Entonces un día antes de salir, yo estaba orando y me acordé de una historia y entonces estaba estudiándola en la Biblia, precisamente la historia de la viuda que menciona, ¿no? Cuando Elías le dijo, ¿sabes qué? Pues haz de comer y todo, ¿no? Y luego las vasijas y todo lo que nos empieza a contar. Pero curiosamente con las vasijas dice que el aceite se terminó cuando ya no hubieron más vasijas. Entonces yo me quedé pensando y le dije, ¿sabes qué, Señor? Le dije, pues yo te entrego mi vasija y yo voy a traer un montón de vasijas, le digo, pero yo necesito de tu aceite. O sea, que tú me lo des todos los días. De aquí a que yo roto y entro a la universidad otra vez. Y entonces estaba ese miedo nuevamente. Pero me acordé una frase que decía que un banco en el cielo jamás quiebra. Y entonces yo le dije, yo ahora le digo, comprendo que el problema nunca es el dinero. Dije, yo comprendo lo que dice Habacuc, que dice que tuyo es todo, tuyo es la plata, tuyo es el oro, así que tuyo es todo. Y le dije, y yo te voy a dar un poquito de lo que tengo. Soy como esa viuda que nada más tiene 2 blancas. Le dije, te voy a dar este poquitito que yo tengo. Le dije. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Vamos a hacer algo. Le dije, yo voy a empezar a dar. Le dije, vamos a hacer una promesa. Y yo le hice una promesa a Dios. Le dijo, esto que te estoy prometiendo, le digo, así la vamos a hacer. Y aunque no pase nada, eso es algo que vamos a hacer cada campaña de colportaje. Porque tú verás que yo te entrego todo eso sin saber lo que va a pasar. Le dije, pero quiero que tú actúes. Entonces, cuando me fui, yo le hice mi promesa a Dios y le dije, Señor, la primera venta que yo tenga todo el verano, yo te la entrego. Si es un libro, si me lleva 5 días vender un libro, no pasa nada. La primera venta es tuya. O sea, mía no es. Entonces, yo le digo, pero tú me vas a entregar la convicción de que estás ahí conmigo. Cuando yo me fui a colportar, me voy y empiezo, ¿no? Todavía no sabía si iba a rotar, pero yo sabía que algo iba a pasar y que yo iba a rotar. Entonces yo dije, yo tengo que trabajar como si tuviera 5 semanas. Si al final no pasa nada, pues ya trabajé bastante y las 11 semanas las hago. Pero empecé a colportar, ¿no? Y la primera venta, me acuerdo, fueron 4 libros de contado, así, ¡tras! Y yo estaba bien feliz y dije, ¡ay, sí! Y en ese momento como que no me acordé y luego me empecé a reír cuando salí de un consultorio, era un consultorio, y me empecé a reír. Porque le dije, ay Dios, le dije, yo sé por qué lo hiciste, le digo. Hubiera estado más chiquita la venta. Yo dije, yo sé que lo hiciste porque tú quieres ver que, a ver si es cierto. O sea, porque a veces Dios te lo entrega y era como para decir de que, ay Señor, pues te lo entrego de aquí que me paguen. O sea, o te lo doy pues, ay, más adelante. Pero Dios me lo estaba dando aquí en ese momento. Y yo dije, pues yo te hice una promesa y esa promesa pues es la que vamos a hacer. Y entonces fue así. Al siguiente día yo seguí colportando y ese día me acuerdo solo dejé esos 4 libros, el primer día colportando. Al siguiente día yo leí, hay un libro que me gusta leer mucho que se llama Método de Campeones y mencionaba que había un colportor que una vez le dijo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Si tú estás conmigo, yo quiero que alguien venga y que me diga que quiero unos libros. De Enrique Chay. Sí, precisamente. Entonces, ¿cuál es? Yo estaba en un consultorio nuevamente y yo estaba viendo así, no había vendido, me acuerdo, y me quedé viendo el pasillo y dije, ay, que viniera alguien y me dijera, te compro un libro. Y me empecé a reír porque era la historia que había leído en la mañana. Y de la nada llegó un señor y me dice, oye, ¿tú eres el que está vendiendo los libros? Y estábamos con mi compañera y nos quedamos viendo, le digo, sí, Leo. Y me dice, ¿y cuáles libros traes? Y se los mostré. Ah, pues dame esos 2.
Y en eso me los pagó al contado y todavía el libro estaba abierto. Le dije, si quiere le traigo uno nuevo. Y me dijo, no, 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 es que a mí lo que me importa es el contenido, me dijo. Porque esto es lo que yo necesitaba. Y se lo llevó. Y yo me empecé a reír y dije, ay, señor, ya, le dije, ya, con esto quiere decir de que nos va a ir súper bien, le dije. Y aunque no dejemos nada, yo sé que vas a hacer algo. Ya cuando iba llegando me habían dicho a mitad de la campaña que sí iba a poder hacer mi rotación. De igual forma, Dios la pagó, Dios la inscribió, ya todo estaba listo y tenía solamente 3 semanas para irme. Y cuando me iba a ir, yo no había logrado mi objetivo. Estaba a la mitad del objetivo. Y entonces yo dije, Señor, pues quedan 10 días y me faltan como 15,000 pesos, entre 15,000 y 20,000. Y yo dije, Señor, pues ¿cómo le voy a hacer? Y le dije, pues la verdad estoy preocupada, pero voy a confiar en ti. Le dije. Y ya entonces pasó, y yo empecé a trabajar como todos los días. Y un día en donde ya no sabía ni a dónde ir, ya había ido a todos los lugares donde yo creía que podía dejar material y ya no sabía. Y de la nada, estaba esperando la combi y una persona se me acercó y me dijo, oye, ¿fuiste al hospital? Y me dijo el nombre del hospital. Y le dije, no, no he ido. Le dije, es que he tratado, le dije, pero no. Y entonces yo estaba pensando y dije, bueno, señor, pues voy a hacerlo porque pues ya no tengo referencias, no sé ni dónde ir. Ya fui a todo lo que tenía pensado. Y entonces fui. Y antes de ir, fui con el hermano de la librería que nos dan todos los materiales. Y le dije, ¿sabe qué, hermano? Pues le digo, deme 15 bebidas y deme 15 que tu alimento. Y los compré al contado Son con los mi títulos de los ganancia, que son los libros. títulos de los libros. Y le digo, y pues me va a dar otros libros a crédito. Y entonces le pedí un montón de libros. Y yo dije, pues algo tiene que pasar porque solo quedan 10 días. Y si no pasa, pues no pasa nada. Pero algo va a pasar. Y cuando ya estábamos yo ya tenía agendados varios lugares y sin mentirle, pastor, todo se cayó. O sea, si tenía agendado una escuela, me dijeron, ¿sabes qué? Ya no. Si Okay. yo tenía una cita, me decían, ¿sabes qué? Ya no. Y todo. Quedaban 5 días para irme. Era día domingo y yo me iba el viernes. Y yo miraba todo el montón de libros. Y yo decía, ay, Jimena, ¿qué hiciste? Yo solita me decía, no, ahí está mi ganancia. Yo no sabía ni qué hacer y me acosté. Me acosté en el piso y al lado de los libros. Y me los quedé viendo un rato y ay, me quedé ahí. Pero le dije, Señor, por favor, si algo vas a hacer, nada más quedan 4 días. 4 días. Le digo, por favor, haz algo. Y en eso hay un canto que me gusta mucho que se llama El Dios de lo Imposible. Entonces Ok, lo sí. puse y lo empecé a escuchar. Y cuando yo escuchaba, yo decía, no, es que Dios es el Dios del imposible. Es que Dios es el Dios. Y yo me lo repetía. Y decía, es que Dios es el Dios del. Y yo dije, si yo inicié con la bendición de Dios, si lo puse en las manos de Dios, esto va a salir. Y entonces al siguiente día yo me levanté, me acordé de una persona que no había ido a visitar y fui. Y entonces empecé a visitar. Y de la nada, en esos 4 días que quedaron, empecé a vender 4 libros, 5 libros de contado, 4 libros de contado, 5 libros de contado, 4 libros de contado, a tal punto que el viernes yo fui a pagar los libros que tenía, ya tenía todos los libros vendidos, incluso fui a comprar más porque todavía tenía encargo. Y el día viernes yo me iba el sábado de noche, pero el viernes yo tenía que dejar de trabajar. El viernes a las 3 de la tarde yo seguía entregando libros. Y cuando yo me fui a ese lugar, porque el lunes yo me presentaba al hospital, yo iba con un corazón agradecido porque le dije, ¿sabes qué, Señor? Gracias a ti logré el blanco que tenía y lo superé. Gracias a ti voy a rotar y gracias a ti porque sé que me voy a inscribir. Y Dios hizo todo. Dios hizo todo, ¿verdad? Sí, es una forma de verlo, por supuesto. Y digo, sí lo creo en realidad. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero hay una parte muy importante, ¿no? Porque sí me gustaría que el mensaje llegue, ya lo dijiste tú hace rato, pero el mensaje tiene que llegar porque estoy seguro que va a haber gente que va a querer seguir. O sea, que este es un muy buen mensaje. O sea, la gente necesita escuchar esto. Pero hay una parte importante, ya lo dijiste tú, es fe en acción. O sea, tienes que creerlo y tienes que ir en esa dirección. Porque si solo estás esperando que algo ocurra, pues no. O sea, Ujú. hubiera sido muy interesante, ¿no? Es decir, nos has platicado diferentes milagros. Jimena, haciendo un recuento de lo que nos has platicado,
nos has platicado diferentes formas en las que Dios ha actuado. Hay unos en los que no has podido hacer mucho. Ujú. Dios lo ha hecho todo. Pero en casi todos los milagros que como seres humanos vamos a ver en nuestras vidas y que también vamos a encontrar en la Biblia, siempre hay un factor en común. Y es que Dios obra un milagro cuando hay una persona que cree, o sea, que es fiel a Él, ¿no? Decías tú mencionaste, el primer milagro que mencionaste fue el mar, ¿no? Ujú. Sí, Moisés abrió el mar, pues sí, pero para que eso hubiera pasado, el pueblo tuvo que haber creído y tuvo que salir de Egipto, ¿no? Así es. Yo mencioné de los jóvenes hebreos, de los leones, de Daniel, pues tuvieron que haber decidido ser fiel a Dios, ¿verdad? Y en la necesidad, Dios hace un milagro. Ahora que tú mencionas esto, pues Dios se encargó, pero tú anduviste esos 4 días cargando, ¿verdad? Los libros y llevando y demás. Y qué bueno que esto que nos estás platicando recién pasó en el verano pasado, ¿no? Sí, es como hace 4 meses. Eso quiere decir que Dios sigue obrando. Sí, O sea, hace 4 meses pasó esto y Dios sigue obrando. Digo esto porque no porque no lo creas tú o porque no lo crea yo, sino porque de pronto alguien necesita recordarlo, ¿no? claro. O sea, de pronto tenemos esta perspectiva de que los milagros se quedaron en la Biblia y no es así. O sea, los milagros siguen ocurriendo hoy, siguen pasando delante de nuestros ojos, seguimos conviviendo con ellos todos los días. eh, por eso vale la pena recordarlo, ¿no? Y bueno, Jimena, como dijiste también hace un momento, ya le dijiste 2, 3 veces, algo así como que la fe se construye, ¿no? Algo así dijiste, fe en Ujú. construcción, has usado este concepto. Eh, ¿En qué parte de ese proceso vas? Si tuvieras que elegir una parte de ese proceso, ¿cómo dirías que es tu fe ahora mismo? Yo creo que mi fe en Dios ahorita, creo que todavía no llega porque la Biblia dice, ¿no? Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos una montaña. Entonces, creo que no llega ni al grano de mostaza, ¿Quieres mover la pero montaña entonces? pero sí creo que es mucho mejor que ayer. Y Ok, creo que de eso se trata. Que cuando te levantes y te pares un nuevo día, sientas que tu fe en Dios está mejor que ayer, y mejor que el día anterior, y mejor que el día anterior, y todos los días deben ser mejor que el día anterior, porque quiere decir entonces que estamos llevando una relación correcta con Dios. Y tener una relación, pero así súper cercana a Dios, que si vas caminando y de repente alguien te empuja, no sea de que, no, o sea, sea algo así como de que te rías y le cuentes, fíjate, Señor, que hace rato me empujaron, yo me sentí mal, o ay, fíjate, ese momento, porque entonces nunca más vas a caminar solo, nunca más vas a estar sí, solo. Cuando tú te vas dando cuenta de que hay alguien a tu lado, hay alguien que camina contigo, en este caso con nosotros como colportores, hay alguien que carga tus libros, hay alguien que te ayuda en presentaciones. ¿Tienes miedo de presentar? Pues métete porque Dios te va a ayudar. Dios está presente ahí, y si algún hermano o persona que no va a la iglesia tiene miedo porque un hijo tal vez está fuera de la iglesia o porque está en alcoholismo, en drogas, etcétera, en cualquier situación, Dios está ahí al lado. No hay oración que se haga sin que Dios no esté presente. No hay oración que Dios no escuche o que se tape los oídos. Dios escucha a todos, a todos, a todos. Lo único que Él quiere es una relación cercana, tan cercana como contarle tu día. Y ujú, entonces vas a sentir que nunca más vas a estar solo. sí, sí, definitivamente lo digo de repente en el podcast. La mejor manera de confirmar que Dios nos oye es poniendo tus problemas en sus manos, ¿no? O sea, si no estás buscando esa relación, ese contacto, pues siempre vas a tener las mismas dudas, ¿no? Pero hasta que Sí, empiezas a buscar la intervención de Dios y ves a Dios interviniendo, pues entonces las dudas se disipan, ¿no? Pues lo estás viendo, sí. ¿verdad? Así que, pues Jimena, antes de que cerremos este momento, este espacio, ¿por qué no te tomas un minuto, un momento y le dices algo? Ahí ando aquí tirando todo. Le dices algo a quienes te están escuchando, quienes te están viendo, un último mensaje. Ok, bueno, pues lo que a mí me gustaría recordarles es que cuando nosotros tenemos fe en Dios, recordemos que la fe en Dios no es a través de los milagros. Es decir, no porque Dios me da, yo decido creer.
la fe se construye de la oración y la oración es la comunicación directa con Dios. Entonces, como mencionaba la Biblia, ¿no? Cuando los discípulos estaban dentro del mar y tenían mucho miedo y entonces empezaron a clamar a Dios y decirle, Señor Jesús, pues levántate porque mira lo que estamos a punto de ahogarnos. Y Jesús se para y dice, calla y enmudece. Eso es todo lo que él dice. Y creo que lo mismo estamos nosotros. Nosotros estamos en una barca, pero depende quién quiera creer que está arriba de Jesús. Si nosotros creemos que Jesús está a nuestro lado, lo único que tenemos que hacer es decirle, Señor, levántate, levántate. Y Dios tiene todo el control que te va a decir, calla y enmudece. Y entonces todo problema va a tener una solución. Y si en ese momento nosotros no vemos la solución, no dejemos de creer que Dios nos va a escuchar, porque Él está siempre presente, siempre atento. Y no hay oración que se eleve a Él sin que Él no la tome en cuenta. Así es. Pues, Jimena, muchas gracias. Gracias Gracias. por tomarte el tiempo, por compartir con nosotros esto. De paso, cuando ustedes estén viendo esto, Jimena va a seguir trabajando, ¿verdad, Sí. Jimena? Tú vas a estar trabajando todos estos días, todo este mes, mientras la mayoría de nosotros tal vez tenemos algunas vacaciones, ¿verdad? Y viajamos con la familia o a diferentes lugares, pues Jimena está trabajando, ¿no? Y está visitando personas para compartir estos libros, así que si de pronto hay alguien que está interesado en alguno de estos materiales que pueden encontrar en la página de Gema Ujú. Editores, aquí está. Que de paso, pues acuérdense, como ya mencioné, ¿verdad? Si compran un libro, están seguramente apoyando también a otro muchacho. Pero si hay alguien que de pronto quisiera alguno de los libros que Jimeno tiene, pues escríbanos, ¿verdad? Escríbanos por Ujú. aquí para que le hagamos llegar ahí el contacto de Jimena y seguramente bien pueden Sí. conversar y lo que ella está compartiendo pues es de mucho valor, ¿no? También los libros que tiene, pues además de su historia. Así que, pues bueno, dicho eso, les recordamos, ¿verdad? Que se suscriban al canal, suscríbanse en las diferentes páginas, compartan el diferente contenido que tenemos. Si crees que esto puede ser de bendición, si sabes de alguien que a lo mejor está necesitando un milagro, pero como dijimos durante el episodio, no termina de creer que el milagro puede suceder, pues compártele esta historia, porque seguro va a encontrar en ella fe, ¿verdad? Va a encontrar en ella, pues esas ganas de querer creer, ¿verdad? De hacer esta parte que a veces dejamos de hacer creyendo que las cosas están tan lejanas, pero con Dios pues nada está tan lejano en realidad. Así es. Así que, pues bueno, un regalito para ti, Jimena. Ay, Mira, este es gracias, tuyo. gracias. Y un consejo para quienes nos ven o nos escuchan. Ora hoy y confía siempre. Esto es Juan, Él nos oye. Nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga.